Bien, quiero aprovechar este cierre de Shabbat, este tiempo que estamos reunidos también, para iniciar una vez más un tiempo de preparación para Pesaj. Y vamos al libro de Éxodo, vamos al capítulo. Vámonos rápidamente con las cosas elementales, con las cosas básicas, para que sea una clase de preparación. Ya hay hermanos que me han estado preguntando, y antes de que a lo mejor tengan tiempo de escuchar bastantes clases de años pasados, vamos a tener nuestro tiempo de preparación de este año. Y vámonos a las cosas básicas rápidamente. Y sobre todo, pues lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido referente a la sombra de Yeshua. Y es que en las clases pasadas hemos estudiado, y vaya que todo nos va llevando lo mismo, ¿no? Todo nos está recordando lo mismo, todo el mismo estudio de la Torah nos vuelve a llevar a el mismo plan de salvación, a la misma buena nueva. Dice la carta a los Hebreos que los primeros que escucharon la buena nueva, ¿quiénes fueron? Los israelitas que estaban en Egipto, y que llega Moisés y dice que les dio la buena nueva. Eso era la buena nueva, salir, ¿verdad? Libres. Esos dos cantos que recientemente cantamos ahora tienen que ver con eso, y nos basamos en el texto porque hemos estado repitiendo una y otra vez justamente esto, ¿no? De hecho, por ahí alguien escribió y de pronto como que no le gusta, o no son muy dados a estar escuchando una y otra vez. Pues al final de cuentas lo que la Escritura dice, ¿no? Y está diciendo justamente eso, y lo estamos repitiendo para que podamos entender que la Escritura es para que seamos instruidos y podamos entender lo que significan las sombras proféticas, las festividades. Y por ejemplo, este canto dice que cuando Israel oprimido vivía en Egipto, que Mizraim, de hecho la palabra en hebreo Mizraim tiene que ver con eso, tiene que ver con opresión. Dice que el Eterno ya tenía preparado una liberación, y Egipto y Faraón estaban obstinados, pero el Todopoderoso ya había preparado un libertador, obviamente. De hecho, en la tradición judía dicen que los magos egipcios alertaron a Faraón sobre el pueblo, sobre su grandeza, sobre su crecimiento, y sobre que algún momento iban a quererse liberar, ¿verdad? Quererse emancipar, así lo veían ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a hostigar más a Israel, y de hecho empiezan a asesinar, vemos en la Escritura, a los recién nacidos, ¿verdad? Les mandaban, dice, a las parteras a que provocaran muerte a los niños. Es cuando Moshe es finalmente librado de ese juicio, ¿verdad? De esa orden de Paró, de Faraón. Entonces, el enemigo evidentemente pues ya estaba actuando desde el principio, y en el caso de Israel, fíjense el proceso. El Eterno había reservado un lugar para que Jacob y sus hijos, por medio de Yosef, la historia de Yosef que todos conocemos, pudieran sustentar sus vidas mientras venía esta calamidad en aquella tierra, que era el hambre, era sequía. Yosef le alertó a Faraón obedeció. Tuvieron esos 7 años de abundancia, hubo una gran colecta, hubo una gran almacenamiento de víveres. Cuando viene la calamidad, entonces Jacob, y todo lo que ya sabemos de la vida de Yosef, desciende a Mizraim,
Fíjense, desciende la opresión, pero encaminado bajo la revelación, por supuesto, pero también entendidos y según la vida de Yosef, antes de que él muriera, les dejó dicho que el Padre, dice, los iba a visitar, ¿verdad? Se les iba a manifestar y finalmente los iba a liberar, les iba a cumplir la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que iban a poseer una tierra, de que no iban a estar siempre ahí. Y bueno, de principio a fin, toda la historia del pueblo de Israel, del éxodo, de su conducta, todo esto, al final de cuentas, como ya lo sabemos, es una sombra que enseña todo lo que nosotros sabemos hoy día, ¿verdad? En este otro canto dice: un gran milagro ocurrió en Egipto, como un gran milagro entre las naciones, que aprendimos recientemente esto. En tinieblas y opresión vivía bajo el yugo de Faraón, sirviendo a dioses ajenos y siguiendo toda religión. Y recientemente hemos estudiado esto en la Torá, que ¿a dónde estábamos nosotros? Esperando que ya nos hayamos liberado de eso, esperando que ya estemos en la libertad. Eso es Pesaj. Incluso en el mismo judaísmo, Pesaj le llaman la fiesta, la grande fiesta de la liberación, ¿verdad? Porque el cordero inmolado era justamente la señal y el medio para anunciar la liberación. Ese iba a ser el sello, ¿verdad?, que iba a estar en los israelitas para poder mostrar esa gran liberación. Pero interesante, como lo plasmamos aquí, pues nosotros vivíamos en esas condiciones, ¿cierto? En esas condiciones, especialmente hablando del mundo religioso, del mundo en el que crecimos y nos desarrollamos. A final de cuentas, y como lo compartía el hermano Oscar en la mañana, ¿verdad?, que nació en cuna cristiana, dice, ¿verdad? Y muchos todavía suelen decir eso, ¿no? Y sentirse como seguros. Otros, pues en la pila bautismal se sienten todavía más seguros, ¿verdad? Porque si es la iglesia católica, dicen ellos, pues esa es la iglesia de Jesucristo, dicen, ¿no? Y todos, de una u otra forma, creen eso. Pero al final de cuentas, decía también el hermano, pero al final de cuentas, eso no es lo que dice la Escritura. De hecho, muchos judíos crecieron con la Torá, circuncidados al 8º día, hechos el Pidei Avot, hechos, todo a sus 3 años destetados, etcétera, 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 hasta hasta todo el Talmud y toda la literatura habidos por haber, pero pues nadie les garantiza que eso los va a liberar de la gran opresión, porque al final de cuentas la gran opresión también ha inundado el judaísmo, por ejemplo, ¿no? Y es parte de una religión, porque el judaísmo básicamente es una religión. Los judíos mismos dicen, el judaísmo es una religión, ellos dicen así, muy claramente. A lo que voy es de que ellos, todos nosotros, estábamos en esa opresión. Y también hemos hablado de ese gran milagro, que nadie de nosotros nos podemos liberar por librarnos. La verdad es de que allá afuera la gente cree, incluso todavía hoy día, que está libre. Aún con las filosofías de las películas modernas, ¿verdad?, que les dicen que se liberen de la Matrix, se meten en otra Matrix. Y al final de cuentas no salen de ninguna Matrix. Porque lo único que nos hace verdaderamente libres, ¿qué es Yeshua? Porque dice, vas a conocer la verdad, dice, la verdad te hará libre. Y entonces sí empezamos a experimentar ese gran milagro. Y algunos pueden decir, bueno, no, yo soy cristiano, no, yo no estoy sirviendo a dioses ajenos. Pero ya hemos analizado a detalle y con gran puntualidad en la Torá, que el hecho simplemente de seguir un calendario litúrgico todo un año, en donde se comienza adorando a un dios, Janus, y todo lo demás en todo el año, ¿qué significa? Pues que están sirviendo a dioses ajenos. Todos caímos en cuenta que, aunque nos llamábamos muy bíblicos y muy lo que sea,
pues estábamos sirviendo dioses ajenos. Esa es la realidad. Imagínense el pueblo de Israel en Egipto, después de un par de siglos, ya viviendo ahí, rodeados ¿de qué? De un montón de ídolos. Egipto tenía ídolos por todos lados, tenía templos por todos lados, sacerdotes que ministraban ahí a todos los egipcios, cualquier cantidad de símbolos, de imágenes, ritos, todo era lo mismo, básicamente lo mismo. A veces cuando vemos estas películas o estas series que pasan y que se ve Egipto, es totalmente una cultura muy diferente. Cómo se rapaban, por ejemplo, ¿verdad? Las túnicas que usaban, los sacerdotes, los faraones, los hijos de los faraones, todo esto, esta realeza, ¿qué es lo que nos muestra al presente? Lo mismo, está la gente poderosa, está la gente de la realeza, están los protocolos de la realeza que tiene que ser muy diferente y especial para ellos. Nos llama la atención, por ejemplo, que en Inglaterra, por ejemplo, que es todavía una monarquía, ¿verdad? Dice, tienen unos protocolos para los hijos que son exclusivos de ellos, que la realeza los lleva a cabo con sus hijos y que los hace muy diferentes, fíjense, a todas las naciones. Lo más interesante es de que algunos de ellos están muy apegados a la Biblia, es decir, los toman de la Biblia, obviamente los usan para su sistema, pero los toman de la Biblia, fíjense. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que uno de esos puntos entre la realeza, dicen, los hijos de la realeza son los únicos, y bueno, lo piensan así ellos y ellos lo practican así, en que sus hijos no van a ir a escuelas públicas, escuelas del gobierno. Dice, ellos estudian en su casa. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Y luego, ¿y el mundo? ¿Y por qué? Bueno, porque la gente, ahí sí, mándenlos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, ellos mismos toman para sí las cosas que son realmente importantes y las adoptan para ellos, y obviamente aunque para su propio sistema, no para el eterno. Es decir, ellos nos lo están protegiendo del eterno, se lo están haciendo simplemente diferentes para ellos mismos. Pero lo que voy es, Egipto así es. Pero ya siquiera si no estás en Egipto en ese nivel, entonces si estás en Egipto en el otro nivel, quiere decir que estás todavía más sometido a Egipto. Es decir, si no eres de la realeza, que por lo menos podrías tener algo de beneficio, si alguien en el mundo está en Egipto, así, total, pues ahora sí que, como decimos en México, son del montón, ¿no? Totalmente, como ponía el hermano hace rato una imagen, ¿se acuerdan de las hormiguitas? Así como hormiguitas, todos regados y todos trabajando para la gran hormiga, ¿verdad? Sin embargo, hemos aprendido pues que ese gran milagro es justamente empezar a mirar con los ojos espirituales, a entender con el corazón espiritual el discernimiento de cómo vivíamos en sistemas, sirviendo a dioses ajenos, sirviendo a toda religión. Y digo toda religión porque también a nosotros nos enseñaron en la iglesia cristiana que el cristianismo no era una religión. ¿Alguien le enseñaron eso? Dice religión, pues los católicos, los testigos, religión, los mormones, son religión, decían ellos, el judaísmo. Y ellos decían, a nosotros nos enseñaron, dice, pero el cristianismo dice, no, dice, es una forma de vivir. Dice, no es una religión. Pero cuando uno se empieza a ver qué es, pues uno dice, pues totalmente una religión. Es más, una religión completamente de hombres, porque es para hombres. Y otra vez vemos obviamente que sí estábamos sometidos a sistemas, a dioses ajenos, a religiones bajo el yugo de Faraón, ¿sí? Hasta que vino ese clamor de angustia y el Padre envió un libertador. Esa canción también invita a las naciones. Vengan a mí todas las naciones, dice el Padre, salgan de Egipto, vuelvan al Creador. Y aquí viene justamente el punto de Pesaj, ¿no? Quiero comenzar esta clase
recordando justamente eso que encontramos en Éxodo, en el capítulo, pues básicamente el capítulo 4 al final. En el capítulo 5 es donde viene todo el acontecimiento que ocurre cuando viene este libertador. Dice en el capítulo 5, verso 1, dice: después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Eterno, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto, a celebrarle fiesta. Deja salir a mi pueblo. La invitación del Eterno es: vengan a mí, salgan de Egipto, vuelvan al Creador. Cuando hablamos de Pesaj y lo que vamos a iniciar, que hermanos me han estado preguntando, que no han todavía escuchado las clases, es el principal motivo de Pesaj, de este memorial, porque el Pesaj, Yeshua, finalmente ya fue entregado, a sus 1000 años fue entregado, ya se dio el pago, precio de sangre, para liberar ¿a quién? Para liberar ¿a quién? Aunque incluso dice que a su pueblo, a final de cuentas, ¿fue libre todo el pueblo? No fue libre todo el pueblo. Entonces, ¿para quién era esa gran liberación? Para todo aquel que crea, ¿verdad? Todo aquel que entendía que sí estaba finalmente sometido a un yugo. Llegaron una vez los fariseos y hablaron con Yeshua, ¿verdad? Y le dijeron que ellos no eran esclavos de nadie. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? Somos hijos de Abraham y no somos esclavos de nadie. Casi les dijeron, somos libres. Y entonces Yeshua les menciona sobre el pecado, sobre la transgresión. Y es que dentro del judaísmo, pues más a los líderes, y es muy común en las religiones, creen que son libres. Creen que sus sistemas son sistemas perfectos. Pero la verdad es de que no, están esclavizados justamente en transgresiones y en modificaciones de la Escritura, y han sido esclavizados en esas teologías, enseñanzas, etcétera. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pues yo conozco a Dios. Puede decir alguien así: yo voy a la iglesia, hago esto, hago el otro, sirvo, así como nuestro hermano nos comentaba hace rato, que nos enseñaron que servir a Dios era eso, ir los domingos y hacer toda la serie de cosas. Pero cuando lo vemos desde la Escritura misma, en realidad lo que estamos viendo es de que no es un servicio, es más bien esclavitud. ¿Sí? Es esclavitud. Y bueno, sobre todo eso, porque la religión es la que más atrapa a las almas. Y evidentemente también el resto de lo que hay en el mundo, que es el sistema, sobre todo el sistema materialista que hoy día impera entre muchas naciones, se convierten en tipos de faraón. Cuando vamos a celebrar Pesaj, hay personas también, los hermanos nuevos, que me han dicho: necesitamos saber cómo celebrar, qué es lo que tenemos que hacer, si podemos hacerlo. Incluso recientemente recibí un mensaje de unos hermanos, aunque ya les pasé los audios, pero si están por ahí conectados, de que ni siquiera han hecho una tevilá, por ejemplo, ¿no? Y también preguntan si tienen que hacerlo porque no se sienten preparados. Pero celebrarle al Eterno en el desierto, ¿cómo es que lo vivió Israel? ¿Cuál fue la invitación? Es más, aquí lo dice. ¿Qué dijimos? Que dice Moisés a Faraón, que le dijo: deja ir a mi pueblo, ¿qué? A que me celebre fiesta
a mí. Deja salir a mi pueblo, dice el Eterno, para que le celebre fiesta. La palabra que viene ahí, de hecho, es Hag, fiesta festiva. Porque recuerden que está Moed y está Mikra, pero está Hag, que es fiesta en sí, celebrarle, gozarnos a él. Número uno, requisito número uno, incluso hasta en el judaísmo se menciona esto en alguna de las secciones, es ¿quién es el que puede, cuando ya sabe de esto y quiere hacerlo? ¿Quién es el que puede celebrar? ¿Cuál es el primer requisito para celebrar? Sin contemplar a los judaizantes, porque lo primero que van a decir es que se corte, que saque el hacha, ¿verdad? Y para que pueda celebrar. No, ¿cuál es el primer requisito? Volverse creador, aquel que lo está deseando en su corazón, aquel que quiere ir al desierto y celebrarle fiesta, el que lo desea. Porque hay hermanos que por el hecho de haber escuchado en la cristiandad o en la mesiandad o en la judeidad cosas para Pesaj, están con dudas. Están como podemos, no podemos, es que nos dijeron, es que ya saben, ¿va? O el Roé, o el Jajam, o el Rabí, o el quién sabe qué, o el Moré, dice que, pero la pregunta es, ¿y qué dice el Eterno? A Faraón le dice, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta. Entonces, cuando alguien va a hacer una fiesta, la hace ¿por qué? ¿Porque está desmotivado? Al contrario, porque tiene motivación, tiene un propósito. Evidentemente, cuando pensamos en las cosas del Eterno y entendemos la gran liberación y empezamos a entender que Él nos está liberando y nos está abriendo los ojos, lo primero que queremos es hacerle fiesta, es decir, alegrarnos delante de Él. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que el pueblo de Israel es invitado. Y es una sombra profética para todas las naciones, porque en la profecía también leemos que el Eterno dijo que el Mesías iba a ser el deseado de las naciones. ¿Por qué? Porque iba a ser el medio, otra vez, de la gran liberación para venir al Creador, para regresar al Creador. Entonces, número uno, el hecho de que alguien ya lo desee, el hecho de que alguien ya lo anhele, el hecho de que alguien incluso esté preguntando cuándo va a ser, cómo va a ser, qué tengo que hacer, qué tengo que preparar en mi vida. Fíjense nada más. Yo me maravillo todavía de hermanos que dicen qué tengo que preparar en mi vida. Y me entristece ver hermanos que no tienen ningún deseo de que llegue, simplemente están pasando los días y a lo mejor porque mi compañero, o a lo mejor porque el hijo, o el papá, o el abuelo, o lo que sea. Imagínense nada más cómo vería eso el Eterno. ¿Cómo calificaría esa conducta? Y pensando, por ejemplo, en nosotros, o los que están a través de internet conectados. ¿Cómo vería el Eterno a unos que están temerosos diciendo, pero qué tengo que hacer para llegar bien ese día? Y otros que incluso ya hemos sido llamados a lo mejor antes y estamos con apatía, con desinterés, sin deseo. ¿Qué diría el Eterno? ¿A ustedes les pasó cuando las épocas de las fiestas y eso, que era su cumpleaños y llegaba la gente y luego veían a alguien de cara larga? ¿Ustedes qué pensaban? ¿Y ese por qué vino? ¿Para qué lo invitaron? Mira cómo viene, a mi fiesta. Mejor que se vaya a su casa. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces han pensado así sobre algo y ven gente así? ¿Y para qué lo trajeron? ¿Le están trayendo fuerza o qué? ¿Están obligándolos? Imagínense qué pensaría el Eterno. Si Él dice, deja salir a mi pueblo para que venga a celebrar fiesta, llegó a pasar que iban israelitas renegando y diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Casi no quiero ir a celebrarle fiesta. Está buena la fiesta en Egipto. Eso es lo que dice el mundo. Entonces, y es una reflexión también para todos nosotros,
los que escuchan ahora, los que escuchan a través de internet, los que quieren escuchar la grabación. Número 1, el Eterno está deseoso y antes de que vea cosas que hagan, Él está viendo el deseo de su corazón. ¿A poco no dice eso la Escritura? Como dice el Salmo, que citan mucho, ¿verdad? Dice, deleítate en el Eterno y Él concederá los deseos de tu corazón. Ya sé que en la religión toman esto para cualquier deseo, ¿verdad? Y voy a hacer una danza para que me dé una de residencia, ¿verdad? Deseos carnales. Pero imagínense cuando Él está viendo el deleite de que ya viene la festividad. Y lo anhelo tanto y lo deseo tanto. Y a veces cuando es la primera vez, ¿se acuerdan de la primera vez, de su primer pesa? Ya viene pesa. Rebosa mi corazón, lo deseo. Bien, hasta se me hacen mis ojos. Pero hagan de cuenta que es la primera vez. Hay los hermanos que llevan hasta, ¿cuántos? 15 pesas, ya creo, ¿eh? ¿Cuántos llevan? Ya hasta perdió la cuenta el hermano. 16, imagínense nada más. Ya nos rebasan, nosotros llevamos 10, apenas el 11. Pero estamos de la misma forma así, deseosos, gozosos. Si usted va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el que sea, tiene que tener el mismo deseo. Regularmente en todos los años que el Eterno nos ha permitido discipular a hermanos que van saliendo de la cristiandad y quieren celebrar Pesaj, no somos de los que cuestionamos y a ver ustedes y no les pasamos el escáner, porque sabemos que si tienen su deseo en su corazón y se acercan y lo demuestran, el Eterno está feliz. Pero si nosotros no nos damos cuenta y nada más vienen o porque los traen o porque ven o algo, al final de cuentas el Eterno también lo percibe. Y el tiempo lo delata. Y entonces ya a futuro ya podemos discernir las intenciones. Pero no es para nosotros, igual lo he dicho antes. El Pesaj no es de nosotros, no es de nadie de ustedes. La fecha no es de nadie de nosotros. Más bien nosotros somos los servidores, todos. Entonces, lo primero que el Eterno está diciendo aquí es: ¿quién quiere venir a celebrar mi fiesta? Porque ni siquiera entró el Eterno a decir: ¿sabes qué, Faraón? Házteme a un lado, es una orden, me los voy a llevar. Sino que va y se lo pide. El Eterno dice, viene Moisés y le dice: deja salir a mi pueblo, o sea, déjalo. Y él tiene la opción de decir: ¿y por qué? ¿Quién es el Eterno? No lo voy a dejar. Y así está una y otra vez. ¿Por qué es esto? Porque cuando lo lleva al límite, entonces él dice: ¿saben qué? Váyanse. ¿Y quién va? El que desea ir. Y a lo mejor en el pueblo de Israel, lo que iban algunos renegando, y al final de cuentas fueron, les pasó lo que les pasó en el desierto. También dice la Escritura que muchos de las naciones, dice, que fueron con ellos. También tuvieron el deseo de esa libertad. Vieron los milagros, vieron el poder, vieron la presencia del Eterno y dijeron: nosotros vamos. Es una sombra profética de todas las naciones. Porque el Cordero que funcionó para aquella época, funcionó para todo Israel y para todas las naciones que se añadieron. Porque seguramente tomaron también de la sangre y pusieron en sus puertas. Por eso el Cordero Yeshua funciona para Israel, aquellos que desearon salir, y también para hoy día todas las naciones que dicen: yo quiero que me lleve al desierto. Ya hemos hablado de eso también, ¿se acuerdan? Ser llevados al desierto, aislados del mundo que nos rodea por un tiempo necesario para que podamos encontrarnos con Él y poder escuchar su voz y celebrarle fiesta a Él. Yo creo que todo nos pasó, a lo mejor al principio estábamos solos en nuestras casas. Porque el Eterno, al final de cuentas, lo primero que hace es: primero te voy a sacar al desierto, te voy a llevar a la soledad. Dice: ahí te hablaré en el desierto. Y después, cuando pasa esto, entonces después dice: te voy a integrar a mi familia. Y es por eso que ya estamos después todos juntos.
Los que podemos, porque hay otros hermanos que quisieran estar, pero están lejos. Pero quiero pensar que todos los que estamos aquí estamos por el motivo del deseo en nuestro corazón. Quiero pensar que todos, igual los que están escuchando y los que están esperando y los que están deseosos, independientemente del día, el acto mismo de lo que ocurrió en aquellos días es lo importante. Es lo importante. Porque para el Padre, para el Eterno, dice la Escritura, no escatimó para nada, dice, a su Hijo, a su amado, al único. Dice, teniéndolo en la condición celestial, vean lo que dice, no escatimó. Es decir, cuando en el mundo, fíjense, creen que le pueden dar lo mejor a sus hijos, no escatiman, ¿verdad? ¿Cuánto es? No importa, la colegiatura más grande, órale. Así piensa el mundo y cree que es lo mejor. Y imagínense el Padre hablando en esas condiciones de celestiales para todos nosotros que estábamos perdidos y extraviados, sirviendo a dioses ajenos, siguiendo toda religión, todo lo que tiene que hacer para que el resultado sea, ¿cuál? Deseo, motivación, alegría. Que es más, que estemos contando los días, que estemos anhelando ese momento. Y es un momento en donde también tenemos que expresar, por otro lado, importante la reflexión y exhortación que nos dio nuestro hermano en la mañana, porque celebrar Pesaj, imagínense, celebrar la gran liberación estando bajo yugos. ¿Qué es eso? Disonancia cognitiva, ¿verdad? Son dos pensamientos que están contrarios y chocando, y no hay conciliación. No puedo venir a celebrar Pesaj y todavía querer estar sometido a yugos de Egipto. Y lo digo sobre todo para los hermanos que están entrando u otros que no han tomado en serio el Teshuvah, porque importante es recordar que el movimiento de Raíces Hebreas, que Raíces Hebreas siempre fue un recurso para entender mejor la Escritura, pero que se convirtió en un movimiento que dio a luz un montón de denominaciones, se convirtió otra vez en algo que algunos, como también nos comentaba el hermano en la mañana, lo toman como que me salgo de una y ahora me meto a la otra. Y entonces por eso no le toman importancia. Entonces por eso nada más dicen, ¿qué viene? ¿Pesa? Ah, sí pesa, y se acercan nada más porque, a lo mejor a socializar, a lo mejor nada más pues ahí vamos a estar todos y va a estar muy bonito y a ver qué vamos a cenar. Y eso no es. No, sino que es celebrar la gran liberación. Entonces, Pesaj es un gran compromiso, especialmente para los que están iniciando. A nosotros nos pasó, de hecho, la primera vez que celebramos esto en una comunidad, aunque era mesiánica, y previamente ya lo habíamos entendido, porque ellos estaban esperando, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a ese lugar, por allá del 2006, a finales, y empezamos a escuchar y nos empezamos a integrar para el 2007, a celebrar nuestro primer Pesaj en aquella época. Antes de que nos dijeran que Pesaj era la gran liberación y teníamos que llegar a celebrar Pesaj con esa característica, y que ponían obviamente como requisito pues haber dejado todo el sistema religioso tamucero, dice Albert, y dejarnos y todo lo demás. Cuando se nos acercaron a medio preguntarnos esto, le dijimos, no, ya salimos. Ya se olvidó el domingo, ya se olvidó esto, se olvidó otro, ya dejamos. Ahora sí que las cosas viejas han pasado y aquí se están renovando, y por eso vamos a empezar así. Es decir, llegar a Pesaj una vez que lo deseamos, una vez que lo anhelamos y una vez que lo encontramos, llegar justamente anunciando esta gran liberación. Porque nada sirve venir a Pesaj y estar oprimidos
con las cosas del mundo. Estar oprimidos con la religión, estar oprimido la gente, los amigos, o peor todavía, y lo digo por hermanos, si hay quien está acercando, porque suele haber, hemos sabido de, hermano, ya estoy estudiando, y el Shabbat y todo el otro, pero todavía no he salido de mi iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es que en mi iglesia, y ahí nací, y es que el pastor, y que no sé qué, y están como divididos sus corazones. Y hasta las Navidades y todo eso, y digo, es que eso no es la gran liberación. La gran liberación es justamente salir de Egipto y todas sus ataduras, para venir a Pesaj y celebrar al Eterno, la gran liberación. Entonces, el deseo, número uno, la intención, de hecho, el Creador ve eso en nuestro corazón, la intención. ¿Sí? Porque Shaul de Tarso le dice, por ejemplo, a Timoteo, si no mal lo recuerdo, que evitara estar, dice él, llenando el ojo. Si no mal lo recuerdo, le dice a Timoteo, a ver si alguien me ayuda, en donde menciona que no hay que guiarnos por las apariencias, sino por una vida sincera. Sí, porque, como bien se dice coloquialmente, las apariencias engañan. Pero al final de cuentas, ¿quién es el engañado? Uno mismo. Uno mismo, la gente que le importa, ¿no? Uno mismo es el engañado. ¿Y el Eterno puede ser burlado? Pues menos, mucho menos. Pero sin embargo podemos pasar desapercibidos en una festividad y creer que ya cumplimos o creer que ahí estamos, pero el Eterno no lo engañamos. Entonces tenemos que acercarnos a Pesaj entendiendo que estamos celebrando una gran liberación del sistema, una gran liberación del mundo, o que si estamos en proceso, porque algunos hermanos todavía están luchando en este proceso, con el Shabbat, por ejemplo, con los días, a veces con su carácter, con su familia, con los que le rodean, están en lucha constante, y eso es bueno, lo aprendimos también en la mañana. Lucha constante, conflictos, problemas, para ser limados, para ser trabajados, para aprender paciencia, para aprender esperanza, confianza, seguridad, certeza. Importante. Pero el proceso tampoco impide de poder llegar a Pesaj. Pero sin embargo, cuando llegamos a Pesaj, significa que nos vamos a esforzar todavía más para poder servir al Eterno mejor. El otro canto dice, ¿dónde está el otro que dice? Libre. Pues este es, ¿verdad? Libre para Elohim. Ya supimos que en los sistemas religiosos, e incluso hoy día, cualquier persona se atreve a tomar las palabras de Yeshua y decir, la verdad te hará libre. Y salen cada uno con sus verdades, ¿no? Pero resulta que son filosofías que en realidad esclavizan. Es decir, aquel que dijo, la verdad te hará libre, lo dijo porque es certero, pero hay que saber que es verdad. Hay que saber que es verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la palabra del Eterno, la palabra de la buena nueva, la palabra de que incluso en el mismo pueblo de Israel, aunque decían que eran libres y que no servían a nadie y que eran hijos de Abraham, eso los hacía esclavos. Eso los hacía esclavos. ¿Sí? Y eso ocurre en todos lados. Para el judaísmo era nuestro padre Abraham. Nuestro padre, hasta se pasó la cristiandad. Nuestro padre Abraham, muchos hijos tiene, uno de ellos hoy, alabando con el corazón. Están metidos en las iglesias, ¿verdad? Y las obras de Abraham, dice, ni en cuenta sus vidas, ¿no? Y Abraham era libre. Abraham servía al Eterno de forma libre. Le dijo, sal de tu tierra, y nada lo detuvo.
Le dijo, ve a Egipto y no lo detuvo. Ve para acá, sube, baja, haz un altar aquí, haz esto porque voy a pactar. Y no decía, ay, espérame, es que el rey de Ur me está esperando, ¿verdad? Tengo un compromiso con él. O es que ya me comprometí con Egipto, que fíjate que hicimos un negociazo, hicimos esto y lo otro, y el faraón, no, pues tú, y sabes qué, fíjate que mejor me quedo a hacer el negocio. No dijo eso Abraham. Libertad quiere decir poder someter a este mundo, y más a la carne, por supuesto, ¿no? A los deseos, pues, que el mundo instala como un software en el ser humano. Entonces, el deseo va a expresar en el acto la libertad. O aunque el mismo deseo por primera vez nos acerque al primer Pesaj, va a motivarnos a la libertad. Porque no podemos llegar a Pesaj y después decir, bueno, ya pasó Pesaj y vuelvo, regreso al mundo otra vez porque tengo 1000 ataduras y no puedo. No, sino justamente la libertad es el servicio. Dice ahí, libre para Elohim. Bueno, no vamos a leer todo el texto, ya lo hemos estudiado antes. Y obviamente Faraón desconoce al Eterno. Él dice, ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y les deje ir? Yo no lo conozco, dice, yo no los voy a dejar ir. Yo no los voy a dejar ir. Egipto, por supuesto, no va a dejar ir a todos, o no va a dejar ir a nadie así a la primera. ¿Cierto? ¿Y cómo va a actuar Egipto en el primer momento donde dice, ya, voy a dejar estas cosas de Egipto? No sé si alguien experimentó, yo creo que todos experimentamos eso. Ya, estoy decidido ahora sí, y empiezan los problemas, ¿no? Y empieza acá, y empieza allá, y empiezan las dificultades. Pruebas, dificultades. De pronto, ay, es que yo sabía, pero empezó a salir todo mal esto y todo lo otro, y para que el faraón de este mundo te empiece a decir, es difícil, o déjalo para luego, el próximo año. Llegamos a conocer gente que así, el próximo año, no, sobre todo con el arbolito de Navidad. Ay, es que los nietos, ay, es que aquí, es que allá. Pero este es el último año, y todavía lo siguen poniendo. Porque ya saben, llega el 1 de diciembre y entra el espíritu navideño, el espíritu de Tamuz, y les conmueve y es que se siente bonito. Es el faraón el que engaña. Es decir, nadie puede celebrar Pesaj y después irle a celebrar Tamuz. No es Pesaj, entonces. Eso es la Semana Santa católica. Eso es la Semana Santa. Y si alguien quiere decir, pues ahí está la Semana Santa. Con golpes de pecho unos cuantos días, ¿verdad? Ver las películas esas de las 7 palabras y no sé qué tantas cosas, llorar, tomarse unos días y luego irse a la playa. Y ya regresan otra vez al mundo de esclavitud. Eso no es un Pesaj. Ya lo hemos estudiado antes por mucho tiempo, pero lo volvemos a repetir para aquellos que estén preguntando y deseen. Hablar de la gran liberación es, por lo menos, estarse esforzando en cada atadura que nos ha atado Egipto. Porque al final de cuentas, como también hemos citado Shaul de Tarso, y en la mañana también lo citó el hermano, no es que ya lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta. No podemos llegar a un momento, ya celebro, ya guardo todo, ya estoy confiado. No, sino que proseguimos y proseguimos. Y ahí es donde viene el trabajo difícil, como lo dije hace rato, basándome en los ejemplos del hermano. El que está en el maratón no puede confiarse sino hasta que rompe el listón, ¿verdad? De que ya llegó. Pero si no lo ha roto, no puede confiarse. Porque incluso dice que si se distrae y se voltea, pierde velocidad, constancia, movimiento, y entonces el adversario le gana y llega primero. Y la vida de la fe es esto: si ya alcanzamos algo, reténlo. Como dice también el Apocalipsis, retén tu corona, retén tus coronas, retén lo que tienes.
pero sigue el siguiente peldaño, el otro, sigue avanzando, y no es que lo hayamos alcanzado todos, sino que proseguimos a la meta. Es una carrera, ¿cómo se dice?, de resistencia. Eso es de resistencia. Porque también, por otro lado, aunque enseñan esos ejemplos, hay lugares donde enseñan que es una carrera de velocidad, de ya llegué y siempre salvo, ya. Y no, sino resistencia, seguir aguantando. La carrera no se termina hasta aquel día que veamos el galardón ya. Entonces, es la invitación, dijimos, deja salir a mi pueblo, es para que cuando al final de cuentas Faraón diga, está bien, que se vaya, entonces iban a ir los que deseaban con todo su corazón. Pero no solamente iban a ir los que deseaban con todo su corazón, sino que iban a permanecer los que deseaban con todo su corazón. Y se iban a sostener los que deseaban con todo su corazón. Aunque también vemos, por supuesto, en el pueblo de Israel que hubo ciertos personajes que causaron contaminación en el pueblo, ¿verdad? Comenzando con los murmuradores que vienen, que queremos carne y que queremos agua, y todo empieza ahí. Los quejumbrosos, ¿verdad? La chusma, dicen unas versiones, ¿verdad? Así dice, una versión así dice, la chusma o los... Y hasta que colman al Eterno 10 ocasiones, porque en ellas también está Korah. Al final de cuentas están los espías que también, y al final de cuentas a todos, ¿saben qué? Nadie de ustedes va a permanecer, solamente aquellos dos que dijeron entremos a la tierra. Y esos dos, otra vez, imagínense, comparados con 600,000 hombres de a pie, que si hablamos más un número casi igual de mujeres, más que supongan tengan 2 hijos por cada pareja, ¿cuántos serían? Poquito más de 2 millones de personas, para que nada más 2 entraran. Estuvo muy difícil para esa generación. Obviamente muchos quedaron postrados también porque, o más bien participaron en la rebeldía, pero finalmente hicieron teshuvá, pero de todos modos quedaron postrados en el desierto. Es decir, no entraron pues a la tierra. Pero lo más grave de todo eso es de que ellos celebraron Pesaj, ¿cierto? ¿Cuántas veces celebraron Pesaj en el desierto? Entendemos que 40. Porque dice que celebraron el primero, después que dice que venía el segundo año y se prepararon otra vez para Pesaj. Y entendemos que celebraron todos y hacían una conmemoración cada año, porque el mandamiento era cada año vas a hacer la conmemoración. Entonces, ahora imagínense nosotros. Cuando la carta a los hebreos, cuando Shaul de Tarso habla a los corintios, ¿verdad? No, a los romanos. Y dice, si el Eterno no perdonó a su pueblo, y eso que era su pueblo, que había llamado, que lo había adoptado como Am Segulá, pueblo de su propiedad, y por su transgresión, dice, no los perdonó y no les permitió entrar. Sí, dice, ¿qué será de ustedes de las naciones? Así que dice, mejor teme, ¿verdad? Y ese temor justamente va acompañado también con el deseo. El que muestra el deseo y muestra la preocupación es igual al temor de quiero hacerlo pero no quiero hacerlo mal y quiero comenzar bien. Y empiezan a celebrar la gran liberación. Entonces, el deseo, número 1, para aquellos que están comenzando y sobre todo muchos que fueron contaminados, porque ya hablaremos más adelante de un requisito que es muy mencionado aquí, que es el Brit Milá, es el corte, que es un obstáculo para muchos, porque desde la judeidad dicen tiene que estar en pacto.
Y hablan del pacto, y hablan de todo eso, y hasta en la mesiandad ya lo metieron como una obligación. Pero evidentemente estamos viendo que para el pueblo de Israel y para aquellos añadidos, y poder comer esa carne consagrada, porque hoy día nosotros ya no hacemos ese corbán, no es una carne consagrada que fue dedicada, o como lo hacían en el templo, que era especial y que entonces la podía comer solo Israel, o si eran gentiles conversos, por medio del corte, de la mulá, se le conoce en hebreo, o brit milá. Pero cuando justamente el Brit Hadashah, porque son dos diferentes, uno en su tiempo y espacio y otro en el Mesías, se muestra a las naciones, dice que justamente ese nuevo pacto es el Mesías, es el Cordero, es el Corbán. Entonces, adelanto un poquito porque esto es todavía de pronto llegan algunos a comentar sobre el Brit y sobre este asunto, y obviamente pues ellos le dan la importancia que ellos creen, pero por otro lado también, como hemos mencionado, yo he mencionado antes, en todo este tiempo hemos caminado, nos ha tocado ver personas jactadas con el corte, pero más infladas que una concha de Bimbo, por mencionar, porque son las más esponjadas, ¿verdad? Y más falsas. O el pavo real, dicen por acá. Es decir, este asunto del corte finalmente se está convirtiendo en todo lo contrario. En vez de traer libertad, trae esclavitud. Sí, porque yo lo he visto, yo no crean que lo digo por decir. Lo he visto en mucha gente, sobre todo en grupos mesiánicos, que son eran como eran los ebionitas. Los ebionitas eran muchos conversos que se habían añadido al fariseísmo, y eran griegos, eran de todos lados, pero comparecían como judíos. Como hace rato alguien nos mencionaba de un lugar que adoptaron imagínense, casi nativamente mexicanos, el aspecto del mexicano, pues, y se visten de jasídicos como los polacos, ¿no? Nada que ver. Pero como no encontraron sombreros de esos que usan los askenazís, pusieron uno de vaquero, de esos de charro, de carrera, alguien. Y como no encontraron zapatos ideales, traían unas botas picudas, imagínense. Y de ahí en más todo lo demás lo tzitzit. Y tú dices, ¿cómo vuelves a caer en esa esclavitud? Eso no es libertad. Estás encerrado en querer imitar algo, en querer hacer algo como alguien lo hace, y no es así. Es cómico, pero lamentablemente pasa. A lo que iba es eso, es decir, imagínense si alguien viene con toda la libertad. Por eso Shaul de Tarso entra en este debate en la carta a los romanos y dice al final, ¿quién es realmente un judío? Un yehudí. Que yehudí tiene muchos significados para el día de hoy. Pero él lo menciona y dice, es aquel que exalta al Eterno, y dice, y cuyo reconocimiento lo da Él. El Eterno lo da. Entonces, ¿y cuándo el Eterno da ese reconocimiento? Cuando ve a alguien que es como una piedra seleccionada de las naciones y no ha sido labrada por hombres, porque tiene toda la sinceridad, aunque hemos estado en religiones, ve la sinceridad y ve el deseo de acercarse a las citas santas. Y dice, este tiene el primer requisito. Tiene todo el deseo y la intención. Como dice también a través del profeta Isaías sobre el templo. ¿Qué templo me habíais de construirme, verdad? Sino que dice que él mirará ¿a quién? Al que sea humilde y tema su palabra. Ajá. Es decir, ¿a poco ustedes creen que alguien que traiga todo el deseo y todo el anhelo y ya quiera comenzar con esta fiesta de la liberación, el Eterno le va a poner peros? Va a decir, no, espérame, es que tú esto o lo otro, o no te has hecho el corte, ¿va? Porque lo que estamos viendo, y vuelvo a lo importante sobre
sobre la instrucción a los emisarios respecto a los gentiles era: no les pongan esa piedra de tropiezo. Y cuando venía Bernabé y venía otros discípulos y venía Shaul de Tarso del exilio, llegaban a Jerusalén, decían, incluso el mismo Pedro, que fue el primero que vio eso con Cornelio, es que son gentiles. Y la presencia divina vino sobre ellos y también fueron seleccionados para ser llamados. Ahora, quiero traer a memoria, como hemos estudiado, esa imagen de estos discípulos de las naciones, como Cornelio y su gente. Sí saben bien el relato de Cornelio, ¿verdad? Pueden imaginar a este hombre con su familia, hagan de cuenta que entra a un lugar y los ven ahí, ¿cómo están todos? Está Cornelio, a un lado su mujer o su familia y todos, el resto de la familia, los vecinos y todos así como que, ¿cómo? Esperando, tan deseosos, así como que, aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y empieza Pedro el discurso, empieza a hablar y cae la presencia divina y empiezan ellos a mostrar la unción. ¿Y qué dice Pedro? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Obviamente cuando él va y le cuenta a Jacob y llega Shaul y yo también vi esto y llega Bernabé, llegan todos los demás y dice, no puede el hombre decir estos no, si ya los aprobó el Eterno, ¿cómo un hombre va a decir que no? De hecho se fue la controversia en el año 50 cuando los judíos dijeron se acabó, estos ya herejes porque están dejando meter a los gentiles sin el corte. Pero estaban entendiendo la palabra profética que el tabernáculo de David, que estaba siendo levantado por medio de Yeshua, los estaba incluyendo ellos, a nosotros, pero obviamente, y también ya hemos hablado este punto muy importante para que también los hermanos lo escuchen y todos aquellos que están deseosos, e incluso lo hemos hablado en nuestra época, que a poco no es más fácil hoy día con todas las comodidades que dan los servicios médicos. ¿A poco no es más fácil ir, hacer que haga una intervención quirúrgica y ya presentarse y decir ya? ¿A poco no es más fácil eso que presentar un corazón circuncidado? Es la realidad. Es la realidad. De hecho, el mismo pueblo de Israel nos lo enseña en toda su historia. Por generaciones, todos ellos con el pacto. Y es que se los hicieron a los 8 días. ¿A qué bebé le preguntan? Vamos a hacer el Brit Milá, ¿estás de acuerdo? ¿Qué hace el bebé? Es más, ni se entera. Dicen los médicos que ni se enteran. Que se ponen a llorar porque pues no está abrazando a la mamá, ¿verdad? Y les da hambre y tienen que calmarlos con un dedo para que... Eso es lo que hacen. Pero lo que iba a decir es, tantos siglos ellos con el pacto, pero tantos siglos ellos transgrediendo, desobedeciendo, con un corazón incircunciso, ¿no? ¿Quién diera, dice el Eterno en lo que estuvimos en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Quién diera que ese pueblo fuera obediente? Y bueno, y eso es lo importante, por eso decía, y en una clase hice mucho énfasis en esto. Si se trataba de eso, yo creo que cualquiera podría hacer eso, pues junta su dinerito, paga. Claro, mientras no vayan con aquel que ya saben que cobra como 50,000 pesos, ¿verdad? Por sus servicios. Sí, ya saben cuál, ¿verdad? Sale más barato si van al seguro, ¿verdad? Yo creo. Hasta el doctor Simi creo ya hace eso, ¿no? Ya es más barato, ¿no? ¿No lo hacen los doctores Simi? No lo hacen. No, ahí no lo hacen. Pero lo que voy es eso, ¿no? Si se trataba de eso, pues cualquiera lo puede hacer. Incluso en algunos lugares, y lo vuelvo a decir hasta con ironía, porque eso es lo que pasa, los que les tocó en cierta generación el corte a los niños, porque en aquella época los hacían y era un negocio para el Seguro Social o para el ISSSTE, y hoy día dicen, no, es que yo fui de niño, pues está bien, adelante, o sea,
¿Cómo es eso, no? No más porque te benefició cuando naciste y ni tus padres sabían, pero creciste comiendo cerdo y chicharrón y ahora dices que ya estás con el corte y crees que ya eres totalmente apto, pues resultó que no. Entonces por eso el Eterno nos muestra claramente que al final de cuentas es el corazón el que está él viendo. Por eso le decía al principio, cuando el Eterno ve el anhelo y el deseo de alguien que está saliendo imagínense, de las naciones, dejando a la guadalupana y todas estas cosas, ¿verdad? Y a la religiosidad y a los ritos y al arbolito y todo eso, para venir a las cosas del Padre. Él no le cierra las puertas. Él ve toda la intención y dice, de hecho es lo que aprendimos de la vida de David. ¿Se acuerdan de David? Dice que no había nadie, o dice que la Escritura, que él tenía un corazón conforme a la voluntad del Eterno, conforme al Eterno. ¿Por qué? Porque él era totalmente, ¿cómo se puede decir? Descohibido, ¿es la palabra correcta? ¿O no es? ¿Desinhibido? Totalmente, sin inhibición. O sea, él naturalmente libre. No estaba llevando necesariamente protocolos. Incluso llegó un momento dado a que ni siquiera tomó en cuenta todas las condiciones para trasladar el arca. Y va, y ahora le vamos por el arca, y viene bien alegre, ¿verdad? Y se va a caer, y tira la mano y pum, cae muerto. Este hombre, ¿cómo se llamaba? Un shofar para que me diga el nombre, se me olvidó. ¿Usal, así se llamaba? No me acuerdo, bueno. A ver, verifícamelo, si no, no te doy shofar. ¿Uzeta? A ver, aquí están los hermanos rápidamente diciendo, a ver, vamos a ver los de YouTube. Bueno, compruébemelo en la Biblia. Bueno, el caso es que sí recordamos este evento. Y a lo que iba a decir es de que, pero ¿qué pasó con David? No dijo, pues ni modo, ya se quedó, vámonos, hay que seguirle, ¿no? Sí temió, ¿verdad? Entonces muestra tanto la naturalidad, el deseo, pero de pronto el temor. Creo que estoy haciendo algo mal y ya estamos en esto, pero hay que hacerlo más con cuidado, ¿no? Pero vean, inhibido, ¿cómo se dice? ¿Usa? Perfecto, gracias, Oscar Trujillo. No te estaba creyendo, perdón por la incredulidad. Pero te ganaste un shofar, ¿eh? Recuérdame antes de irte. La Escritura muestra que esa naturalidad de David, ese deseo, ese anhelo, esa fuerza que tenía en su corazón para servir, para obedecer, para ir, bajar, subir, andar, dar vuelta y llegar remolineando y decir, aquí estamos, Señor, gracias por me prestaste tu arca y no hay santuario, pero voy a hacer una tiendita aquí y voy a meter aquí tu santuario. Y imagínense nada más, o sea, con todo y todo estaba rompiendo todas las instrucciones que el Eterno había dado conforme al Mishkan. Porque ¿qué debió haber hecho él? ¿Qué hacía que el santuario se moviera? Que para ese entonces ya ni había esa señal. Pero ¿qué hacía que el arca que el santuario se moviera? Esa es pregunta de examen que todos tienen que saber. La nube se movía. Había una señal del Todopoderoso evidente y convincente a todas luces. Pero a este hombre no le interesó. Dijo, no me interesa, voy por el arca y la traemos y yo aquí levanto una tiendita y porque quiero exaltar al Eterno. Tengo todo el deseo de mi corazón y quiero que esté aquí enfrente de mi palacio y aquí está y quiero servir y órale, mis hijos pónganse el efod y vamos a servir. Y ese deseo tan grande lo vio el Eterno y dijo, hazlo, porque eso es lo que he querido por siglos. Pero nadie lo hace porque todos están ocupados, todos están ya las instrucciones ya las agarraron de ritos, ya
Los hijos de Elí ya habían hecho un desastre, los hijos de Samuel también ya habían pasado todas estas cosas. Saúl había hecho un desastre también. Y con todo el deseo, dice: esto es lo que quiero. Y levanto santo. Y ahí es donde se conoce justamente el servicio en espíritu y en verdad. Con toda esa intención. A lo que iba es esto. Si estamos ofreciendo al Eterno esto de entrada, todo este anhelo, todo ese deseo, esta fuerza, esta convicción e interés, y que hacemos todo lo posible y movemos mar y tierra, como dicen, para llegar a cumplir, eso es lo que al Eterno le agrada. De entrada, para Él eso es fiesta ya. Para Él eso es fiesta. Y dicen, este es como David. Por eso dice el tabernáculo de David caído, levantado por el Mesías, porque era él justamente el que enseñó eso, el servicio en espíritu, en verdad. Dice, el Eterno no está buscando ya religiosos, ni templos, ni dogmas, ni cosas, ni... Como el canto que mi esposa toma de la mujer samaritana de este diálogo. Ellos estaban con el pozo, ¿verdad? Pero los judíos estaban con el templo. Y hoy día cada quien tiene lo suyo, ¿no? O templos, o pozos, o muros. Los que van al muro y están ahí llevando sus... ¿Ya vieron ese video? Donde al otro día en la mañana pasa un tipo barriendo, sacando toda la basura y todas las oraciones ahí en la basura, ¿verdad? Imagínense nada más, o sea, ¿ustedes creen que el Eterno está esperando eso? ¿Cómo es posible? O sea, algo que sale de un buen deseo, está trabajado por la religión y luego está tirado por el protocolo. Porque tiene que haber espacios en el muro para que cuando vengan los del otro día, pues encuentren dónde poner eso. Si no, imagínense, hoy día ya sería un muro de puros papeles. Otra vez, eso significa lo que todo el mundo hace en el mundo: ir o a un muro, o a un pozo, o a un templo, o a todo eso, o a un hombre, a buscar al Creador. No como lo hacía David. Entonces, eso de entrada como anticipación y como preparación, número 1 de los requisitos. Hasta en el judaísmo se menciona esto, algún momento lo llegué a ver, es un corazón que esté deseoso por celebrar. Que esté deseoso por celebrar. Pesaj. Porque si está deseoso, el Eterno le va a dar la bienvenida y va a aprender el temor, porque va a decir, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No sé nada. Es más, cuando alguien dice, es que no sé nada, ¿cómo le hago? Ahí está viendo sinceridad. Sí, y eso el Eterno lo mira, y Él también va poniendo los medios para que cada uno de nosotros empecemos a aprender, porque seguro que todos comenzamos queriendo saber, pues en base al judaísmo. Ya después nos dimos cuenta las diferencias, ¿no? Y lo que es la Escritura. Entonces eso es uno, el deseo de celebrarle fiesta. De celebrarle fiesta, porque esto es lo más importante que el Eterno ve en los corazones. Y otra vez retomando aquel punto que algunos movimientos lo ponen, porque es igual que en las iglesias, ¿no? En las iglesias, por ejemplo, no celebran Pesaj, celebran la Semana Santa romana, pero aún así muchas de las iglesias son cerradas. Yo llegué a estar en iglesias en donde la comunión, le llaman ellos, que en vez de la hostia católica dan pedacitos de pan Bimbo así chiquitos, con una copita de frutzi, creo, no sé qué servían. Una cosa de esas, Jumex, una cosa de esas. Las locuras, ¿verdad? Las locuras de veras del mundo. Pero el caso es de que para ellos pues es sagrado, ¿no? O sea, lo ven como el católico, es sagrado, la Santa Cena. Y no la hacen nada más en Semana Santa. De hecho hay iglesias que la hacen o cada mes, o cada 3 meses, o cada no sé qué, cada tercer domingo. Ya se volvió como un rito que ya cada quien le pone la fecha, ¿no? No es Pesaj, pues. A lo que voy es, no es lo que el Eterno mandó. Y por otro lado, tampoco es lo que un creyente sincero, y cuando digo sincero es porque si tiene una Biblia va a leer que dónde está el pan Bimbo, ¿verdad? Y el frutzi aquí. Realmente, y su simbolismo.
lo que representa, lo que es la libertad. ¿Me entienden? Entonces, tomando otra vez ejemplo, igual a la judeidad, todos aquellos que están detenidos por el asunto de la judeidad, de la pertenencia a la sinagoga o la cobertura de un moreo, de un rabí o de un jajam o de un roeo, lo que sea, o la imposición del corte para venir a hacerle fiesta al Eterno, no es algo que el Eterno pide. No es algo que el Eterno. Bueno, si alguien quiere saber más sobre eso, hay muchas clases en la página, pueden encontrar sobre el asunto del Brit Milá. De hecho, hay una en la serie Temas de Torah que se llama Vigente o no vigente. Y ahí hablamos a detalle sobre eso. Si alguien quiere escuchar, ahí está en YouTube. Pero no puede, pues, otra vez, algo que fue tomado del mandamiento y hecho imposición de los hombres después de Yeshua, casi 2000 años, no puede impedir a un corazón deseoso de celebrar al Eterno y empezar a celebrar la libertad, no puede impedirle esa celebración. Número 1. Número 2, porque el 1 es tener el deseo, tener toda la intención. Y bueno, quiero que para todos nosotros, independientemente de que, y con el permiso de todos ustedes, los abandonemos por este Pesaj y nos vayamos a Costa Rica, quiero que todos ustedes, aunque estén en sus casas, y que no nos ausentemos de aquí, o que ustedes se reúnan donde estén o estén en sus casas, vuelvan a anhelar y a desear ese Pesaj, como si fuera el primero. Ese deseo, ese anhelo, ese gozo y sobre todo eso, proclamar esa gran liberación y agradecer al Eterno que nos ha justamente librado de eso. Con grandes milagros nos ha trasladado del reino de las tinieblas de Egipto al reino de su amado Hijo, de luz admirable, de instrucción, de conocimiento, de amor, de justicia, de la buena nueva, que es también para nosotros. Y que donde estemos, de hecho, vemos en la misma escritura que el Pesaj tampoco ni siquiera se trata de templos ni nada de eso. Se reunían los que podían, y si había un montón en la casa, dice que hacían la cuantificación y decían un cordero, 2, 3 o 4, los que alcanzan, ¿no? Aquí vemos a veces hasta 3 porque no nos alcanza uno, ¿no? Y si ustedes son no, porque también nos han preguntado, y porque el hecho de tener el cordero, acuérdense, es un símbolo también. Las hierbas amargas y la matzá es un símbolo solamente para el memorial. No es ningún corbán, nadie está haciendo ningún sacrificio, nadie está derramando sangre para algo, no, es solamente tomar. Y porque hay quienes me preguntan cómo le hacemos con eso. Consigan solamente la porción que necesitan, si son 1, si son 2, si son 3, consigan lo que necesitan. Es más, alguien me preguntaba, ¿qué hago con la carne? Si se come todos los 7 días o cómo se hace. Como lo hemos dicho antes, lo ideal es conseguir la porción y cenarla con el resto de los elementos, o tomar una pequeña porción y juntarla con los elementos para el ceder, para hacer el memorial. Y ya después tengan su cena aparte, preparada. Puede ser el mismo cordero si lo consiguen más, o puede ser otra cosa para la cena festiva. Sí, pero realmente es un memorial justamente de aquello. No es el Pesaj otra vez como se hizo siempre. Porque la judeidad, como no reconoce a Yeshua, ellos hacen hincapié que el Pesaj es el mismo de siempre. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se cae en el conflicto en muchos movimientos mesiánicos, en donde toman el Pesaj como lo hace el judío, pero no contemplan que el judío no ha reconocido a Yeshua como el Cordero. Y no es un memorial como tal, sino están esperando un Pesaj que finalmente, como ensayo, se realice para ellos en el templo. Porque incluso el judío tiene prohibido comer cordero. En la judeidad, o sea, para el ceder no comen, lo comen aparte como si fuera la cena guisado diferente. Pero tienen prohibido comerlo porque dicen, no vaya a ser que estemos como imitando. Y no hay templo, dicen. Aunque otros dicen, no se necesita de templo, se puede hacer en todos lados como sea, pero para los más observantes dicen, no, es que tiene que haber templo. Es decir, lo que están haciendo ellos es algo que les prepara para
ellos dicen para el futuro y haya templo. Entonces no podemos caer en contradicción. Para el caso de nosotros, todos los que creemos en Yeshua como el Zeha Elohim, el Cordero de Elohim, es un memorial, justamente, y como lo vemos en la Escritura, dice que cenemos esa cena, dice, en memoria de él, recordando, justamente, y es otro memorial, Sicarón, es otro memorial. Entonces, eso es cosa elemental, ¿sí? Cosa básica. Primero, todo el deseo que hay en nuestro corazón, esa sinceridad. Y número 2, venir a celebrar esa liberación para hacerle fiesta al Eterno, celebrarle a Él esa gran liberación, ¿vale? La siguiente clase voy a entrar en otros puntos, porque también me preguntan sobre el Seder, ¿sí? Me han preguntado mucho sobre el Seder. Al final de cuentas, ¿qué se hace? ¿Qué no se hace? Porque ciertamente en la cristiandad, pues es un culto, sí, ¿verdad? Se le llaman servicio de Semana Santa, ¿no? Aunque lo hacen todo el año, en diferentes fechas. Cuando vienen estas fechas, y es lo más irónico, ¿verdad? Lo más extraño en la cristiandad, celebran todo eso como la Iglesia Católica lo ha enseñado y lo ha ordenado. Es de las cosas que para mí eran muy extrañas. O sea, como somos cristianos, pero a la vez somos católicos. Y celebran lo mismo, celebran los mismos días, hacen lo mismo, son católicos, pues al final de cuentas. Pero a lo que iba es, ellos no conocen del mandamiento. Ellos no conocen el mandamiento. Ellos solamente conocen de la doctrina y la liturgia. Por otro lado, en la judaidad, aunque conocen el mandamiento, también lo adornan con tradición y otras cosas, y etcétera. Entonces, cuando me preguntan el Seder, yo les digo, no necesariamente siempre tenemos un Seder, o como la Agadá, el relato que el judaísmo menciona, y ustedes han visto, si los que llegaron a participar en eso, tienen la Agadá, en donde viene todo el Seder que se hace, las copas, lo que se lee, las bendiciones y todas estas cosas. Y muchos, obviamente, movidos por eso, dicen, ¿y ustedes cómo le hacen? ¿Qué hacen? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada más lo que dice la Escritura que hacemos. Recordatorio, usamos los elementos. Hoy día, con la venida del Mesías, entendemos los elementos, qué cosa significa qué, por qué lo hacemos, y al final de cuentas, pues, ¿a qué nos llama Pesaj, verdad? A esa gran liberación. Pero para más detalle, entonces lo vamos a ver, pues, la próxima semana. No sé si hubo hermanos ahí que preguntaron algo ahorita respecto a eso. Sencillez de corazón, dice por acá. Mario Leal, ponle 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Entonces eso es importante. Fíjense lo que significa esto: escogidos como nación santa, como ministros reales, para que proclaméis las proezas. Y para eso tampoco se necesitan ritos, no se necesitan liturgia ni nada de eso, sino simplemente hacerlo, celebrarlo y anunciarlo. Amén.